través de la enunciación del artículo número 233 del Código de Procedimiento Penal, se puede aplicar una detención preventiva contra un posible autor de un hecho delictivo. ¿Cuándo se aplica la detención preventiva? Vamos a ampliar este tema con nuestro invitado, el doctor Gary de la Fuente, que nos visita. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Richard? Un saludo. Un gusto para ti, gracias a la producción por la invitación. Y efectivamente, hoy estamos, con gusto, para venir a explicar algunos temas inherentes a la detención preventiva como una institución dentro de lo que significa la investigación criminal contenida en el Código Procesal Penal. Perfecto, bueno, hay muchas preguntas que nos ha hecho nuestra audiencia. Sí, estaremos dando a conocer aquellas inquietudes de los televidentes de Al Día acá en Bolivisión. ¿Cuándo se aplica la detención preventiva? ¿En qué casos? A ver, primero, Richard, es necesario... ¿O contextualizamos? Exactamente, no es necesario entender qué significa en palabras simples la detención preventiva. Detención preventiva es una medida cautelar, ¿sí? Que viene con una finalidad para privar la libertad de locomoción y la libertad ambulatoria de una persona. Una persona que se encuentra sujeta a investigación criminal, ¿no es cierto? ¿Quién requiere la detención preventiva? ¿Para qué se necesita la detención preventiva dentro de una investigación penal? Evidentemente, el Ministerio Público, la Fiscalía, los representantes del Ministerio Público son las autoridades de solicitar la detención preventiva de una persona dentro de una investigación a raíz de una denuncia, ¿sí? De la posible comisión de un hecho delictivo. Entonces, identificada la autoridad que es el representante del Ministerio Público, hace una solicitud al juez de instrucción en lo penal cautelar, quien decide si procede o no procede la detención preventiva. Entonces hay que tener un conglomerado, ¿no es cierto?, de elementos, ¿no es cierto?, para establecer en qué condiciones. El Código Procesal Penal, en su artículo 233, como tú lo dijiste, establece dos condiciones básicas para que el Ministerio Público pueda sostener una detención preventiva. Más adelante diremos para qué le sirve al Ministerio Público contar con este instituto procesal. Tiene que haber primero lo que se conoce como probabilidad de autoría de la comisión de un delito, ¿sí? El 233 en su numeral 1 nos dice que tiene que haber probabilidad de autoría. Y consecuentemente el numeral 2 nos habla sobre riesgos procesales. Bueno, la gente que nos ve en este momento un poco dirá, bueno, ¿qué es riesgo? ¿Qué significa riesgos procesales? Este es el tema de posible fuga, obstaculización en el proceso. Exactamente, Richard. Exactamente, Richard. Esos dos elementos que van conjugados, ¿no es cierto?, tal como lo establece el artículo 233, es que contemplándose el principio de autoría, es decir, la probabilidad de autoría, porque no te olvides que una persona, un estante y habitante boliviano, una persona boliviana, está amparado bajo lo que significa, ¿sí?, la garantía constitucional de la presunción de inocencia. Es decir, nosotros ya iremos ampliando este tema, es que a cualquier investigado por cualquier ilícito contenido en el Código Penal se lo considera inocente por la presunción de inocencia, establecida en la norma fundamental que es la Constitución Política del Estado. Entonces, bajo ese sentido, el 233 es taxativo y dice probabilidad de autoría. Y ahí inmediatamente salta la idea de que el Ministerio Público, para acreditar ese primer numeral, necesita elementos de convicción, Richard, ¿sí? No son pruebas. En este estadio de la etapa inicial de investigación criminal no se habla de pruebas, se habla de elementos de convicción. Sostenido el tema de la probabilidad de autoría, ingresas a lo que tú dices, ingresa a realizar un examen, Richard, que tiene que ser debidamente fundamentado y motivado por la autoridad fiscal para lograr la privación de la libertad de una persona. Ahora, ¿esto es temporal o está en función al delito? Porque conocemos a muchas personas que tienen detención preventiva y están años privados de libertad, o depende del delito, Richard. Lo que pasa, Richard, que aquí haciendo un análisis un tanto más de la eficacia, ¿no es cierto?, de la eficacia de la norma procesal penal, ley 1970, que desde el año 1999 rige nuestro medio. A partir de ahí, ¿no es cierto?, ha habido la aplicación como tal de este instituto procesal. Ya en una anterior época, Bolivia también vivía en un sistema inquisitivo. Ahora es un sistema acusatorio, ¿no es cierto?, donde se tiene que ver, por ejemplo,
que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y al acusador particular. Evidentemente, una de las características de la detención preventiva, Richard, es la temporalidad, al margen de la excepcionalidad y al margen de la instrumentalidad. Pues esto va de la mano con la restauración de justicia, ¿no? También. Evidentemente, mire, este es un problema ya estructural de lo que significa la administración de justicia en Bolivia, y como tú te habrás podido dar cuenta, hay que hacerle algunos ajustes. Ya precisamente se encuentra publicada la ley 1173, que entra en vigencia en septiembre de este año, donde de alguna forma modifica el Código Procesal Penal, ¿no es cierto? Por ejemplo, actualmente se establece de que para una persona pueda ser detenida preventivamente, el tipo penal, el ilícito, el delito contenido en el Código Penal debe tener pena mínima de 3 años, ¿sí? Ya hablaremos más adelante sobre la ley 1173, claro. Y eso modifica, para terminar la idea, de que a partir de septiembre de este año, ¿no es cierto?, solamente podrá detenerse a una persona investigada por un tipo penal cuya pena mínima sea de 4 años. Correctamente, ¿no? Por ejemplo, una mujer embarazada no puede tener detención preventiva, o una mujer que está lactando un niño tampoco puede. Exactamente. Se aplica, ¿no? Y para responder a tu pregunta, Richard, por ejemplo, el artículo 232 vigente del Código Procesal Penal establece la improcedencia de la detención preventiva. Y aquí es bueno analizar primero que no procede la detención preventiva en los delitos de acción privada, calumnias, difamación, ¿no es cierto?, donde casi no interviene el Ministerio Público. Exacto. Segundo, en aquellos que no tengan prevista pena privativa de libertad, ¿sí?, porque también hay delitos, por ejemplo, lesiones, ¿no es cierto?, en su parágrafo segundo, 271 del Código Penal, donde existe agresión física, existe interrupción de salud, pero que no vaya más allá, por ejemplo, de los 14 días de impedimento. Entonces, en ese tipo penal de lesiones graves y leves, la sanción no tiene pena privativa de libertad, por lo tanto no es aplicable la detención preventiva. Otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, nos dice que tratándose de mujeres embarazadas y de madres durante la lactancia de hijos menores de un año, ¿no? Eso es lo que tú decías. Se busca otra medida sustitutiva en este caso, ¿no? Y lo que te decía, en los delitos sancionados con una pena privativa de libertad cuyo máximo legal, ¿sí?, sea de inferior a 3 años. ¿Se aplica la detención preventiva para evitar riesgo de fuga? Sí. El artículo 234 y el 235, el tema de la obstaculización en el proceso, que creo que son los elementos más importantes para poder aplicar la detención preventiva. Pero un aspecto que hay que tener en cuenta, querido Richard, es evidente lo que tú dices: peligro de obstaculización y peligro de fuga. Peligro de fuga, cuando aquel investigado no tiene familia, no tiene domicilio, no tiene un trabajo fijo. Exactamente, ¿no? Que represente peligro para la sociedad, ¿no es cierto?, en sus diferentes numerales del artículo 234. 235, obstaculización, que puedas influir negativamente en la víctima, que puedas influir en peritos, testigos. El tema de la documentación, que puede desaparecer algunos elementos de prueba, documentos, reitero, en fin, ¿no? Esos dos elementos englobados y perfectamente valorados por el juez de instrucción en lo penal, ¿no es cierto?, pueden derivar en una resolución de detención preventiva. Pero ¿qué es lo importante, Richard? Es que esa resolución de detención preventiva emanada del juez cautelar, ¿no es cierto?, que tiene jurisdicción y competencia para hacerlo, no significa una decisión, ¿sí?, equiparada a una sentencia. Bien. Y aquí existe una situación, querido Richard, en que existe esa mala interpretación de concepto, en decir de que la detención preventiva ya lo ha sentenciado al investigado. Exactamente, ¿no? Y eso es bueno que lo aclare, doctor. Bueno, hoy hemos conocido un pantallazo, y creo que está claro, de lo que es la detención preventiva. Y en función a aquello, seguramente usted tiene muchas dudas. Usted puede escribir sus preguntas durante el resto de la jornada. El doctor Gary de la Fuente estará respondiendo vía Facebook, la gente que se comunica a Pregunta al Abogado a través de Al Día Bolivisión. Y mañana estará en nuestros estudios. Lastimosamente no se pueden responder a todas las preguntas, pero estaremos con las más importantes, aquellas inquietudes que tiene nuestra audiencia para poder responder. Es un compromiso, doctor. Claro que sí. Lo esperamos mañana, entonces. Muchísimas gracias, Richard. Está claro todo, ¿no? Pero mañana ampliamos. Exactamente. Gracias. Pregunta al Abogado, acá en Al Día.